always someone out there on the ice with him. The night country. It takes us one by one. This isn't gonna be good. I'm thinking stuff. Hola, bienvenidos a M2. Hay cosas que verdaderamente nos hacen felices y la verdad es que tuvimos la noticia de que la directora Issa López iba a ser la showrunner de la 4ª temporada de True Detective, pues nos emocionamos muchísimo. Cuando supimos que era con Jodie Foster, más. Ivette Salgado estuvo con ellas y vamos a empezar por todo lo que platicó con Jodie Foster, protagonista, además de Kylie Reese. Ella es una gran boxeadora, actriz nativoamericana. Y todo esto tiene que ver absolutamente con el hecho de que pues, estén resolviendo estos misterios, estos crímenes en temperatura bajo cero. Alaska, échenle un ojito. So thank you so much for this interview and for your time. It's a pleasure to be here and talk about this amazing story. And the first thing that I would like to know is how do you feel about being part of this universe? Because this is totally different to the first seasons. So, Jodie, please. Oh, well, I love True Detective, and you know, I'm just a huge fan, so I was excited that they even came forward. And you know, season 1 is pretty special. I think it's sort of like an American streaming treasure. So to be part of that legacy is extraordinary. And I was really curious as to how Issa Lopez, the director or showrunner, was going to take that, on. And I think that for me, it's my favorite season. No surprise. For me too. So, and talking about representation, I think that this is very important because now we have a lot of series that has this kind of representation, but this is organic. And this is important because of that. Not only women, the indigenous culture. What do you think about that? Yeah. Yeah, I mean, it was something that is a part of America, part of the North that we don't get to see, and that's something that's really true to the True Detective, genre as well. They take you to places that you normally wouldn't see, and this one in particular, being in Alaska and the Inuit and Yup'ik people, is a huge part of the story. I mean, it's 75–80% indigenous there, so that was a huge factor of it. And Issa was very aware that she had to be heavily involved with the community to tell the story the correct way, because Alaska in itself and this fictional city that we built, or she built, was just very important. It was highly represented by the indigenous culture. So, it's the land and the atmosphere is a character within itself. Yeah, and for me as an outsider and as a filmmaker, it's not, representation just isn't good enough anymore. It has to be more than that. We really need to hear Indigenous voices as the central voices, as their stories as central stories, in order for us to really understand that culture and to really ask the questions. I think, as Kaylee very often says, it's really about asking the questions. How do you see yourselves? And not just how many faces can we put on screen. And also True Detective used to be a universe, a male universe. Yes. But now the things are different, so thank you for that. It was necessary, right? Well, our detectives, Navarro and Danvers, they live in a male universe, right? Mm-hmm. They live in a police department. They work in a police department. You don't get any more male than that. So that's part of their tradition too. They're complicated, fully drawn characters that have lots of ambivalence, that have lots of contradictions, and I think we're not used to seeing women drawn that way. I think we're used to seeing women drawn as like representing one thing or another instead of being a combination, a messiness. Yeah. And I think that, I would like to know how evolved these kind of characters since you play Clarice's story. Okay. Because I think that you opened the door for many other women in this kind of characters. So it's changed or not? Clarice Starling in the first Silence of the Lambs was almost 30, I think it was 30 years ago now, more than 30 years ago now. And it was the beginning of something, of seeing a central character as a almost like a tragedy character or a iconic point of view. We usually only saw those as male characters, so that was the beginning of something. And now here we are. It couldn't be two characters more different than Danvers and Clarice, but here we are. They're sharing the same genre, that is like horror, thriller, mystery genre. Mm-hmm.
And also, I wonder if you have a memory, special memory or moment when you were shooting in that kind of conditions with the darkness and the ice, Iceland. So. Yeah, it was a beautiful thing. I mean, it was dark, it was cold, and it was, dark. It was icy and snowy and windy, but, we got to see Northern Lights most of the time. That was probably the most special thing, was looking up and seeing Northern Lights almost all the time. And it was we got the weather we needed all the time as well. So that was really special. We were blessed. Yeah. Kaylee had more of the locations that were physically challenging. I did. You had the frozen lake. The frozen lake. Absolutely. Frozen lake was tough. And also, I would like to know how was working with Isa Lopez, because not only as an actress, even as a producer, because you are one of the producers of this show. So how is to work with a woman like Isa? Well, that's the great blessing. The director is the vision of the film, the show, and we all of our fates ride on who the showrunner director is, and we couldn't have had a better leader than Isa Lopez, and she's fun. So that's important. She's a whole lot of fun, and she's the first person on the dance floor, which makes her even better. Yeah, no, she has the ability to be such a chameleon when it comes to adapting to the situations, to the problems, to the solutions, to the whoever she's working with, the actors and actresses that she's working with. Ahí tenemos estas extraordinarias actrices, mujeres de todo terreno. Y ahora nos vamos con Isa Lopez, directora. Ha hecho películas extraordinarias como Vuelven, ha sido laureada por personas como Stephen King, como uno de los más grandes talentos que hay. Qué bien hizo HBO de llamarla a ser la showrunner. En México sería el equivalente a productor, pero más. Y qué bien hicieron de hacer un reboot de esta franquicia, cuya primera temporada fue extraordinaria y luego se perdió un poco, con mujeres como protagonistas, mujeres en la dirección. Un punto de vista distinto, pero un punto de vista que incluye lo que mejor hace Isa López, que es el terror entrelazado con cosas de comedia. Pero vaya que hay thrillers, es un misterio, y que la misma directora mexicana nos cuente más. Isa, muchísimas gracias por esta entrevista. Me da mucho gusto platicar contigo porque hemos visto esa evolución, y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué te costó llegar a esta historia? Porque sé que estás desarrollando muchas otras también en Estados Unidos, pero esta es la primera a la que le ponemos el ojo, ¿no? ¿Qué te costó True Detective? Pues paciencia, porque efectivamente desde 2009, que yo me fui por la primera vez a Estados Unidos, estoy desarrollando historias que muchas de ellas estuvieron a punto de hacerse y no se hicieron. Y si pierdes la esperanza cuando se te empiezan a caer los proyectos, que es muy fácil, porque dejas la vida en ellos, y te das por vencido, pues te regresas a tu casa y harás, yo no sé, alguna serie de televisión aquí, darás alguna clase, se acabó. Necesito una persistencia y una necedad muy canija, y eso es lo que me costó. Hasta que finalmente fue HBO quien me dijo, esta sí se va a hacer, como me dijeron todos los demás, nada más que esta sí se hizo. Oye, esta parte de la comedia y el terror pueden tener mucha cosa en común, ¿no? Sí. Cuéntame tú un poco cómo toda la preparación que tenías en la comedia, lo que pasó después con Vuelven, el boom mundial que cobró cuando Stephen King y demás, ¿en qué de la comedia te ha ayudado para hacer esta historia ahora? En primer lugar, yo no puedo hacer una historia donde no te rías. O sea, Vuelven tiene comedia, Tierra Nocturna tiene comedia. Creo que los dos géneros cinematográficos más difíciles, sin duda, son el terror y la comedia, porque requieren una reacción física. Y también creo que están relacionados en la medida que si haces una comedia y te queda mal, lo que terminas teniendo es una película de terror. Y si tú haces una película de terror y te queda mal, terminas teniendo una comedia. ¿Qué pasaba en esas mesas de trabajo cuando te conviertes en la showrunner de esta historia y de este universo ahora? Porque era un universo muy masculino y estábamos acostumbrados a los protagonistas hombres, ¿no? Y también, ¿qué pasa en esas mesas de trabajo? Y si tuviste como esta parte de complejidad para que aceptaran que la historia diera ese giro. No, yo creo que HBO estaba súper listo. Entendieron muy bien. Y creo que es parte de la razón de la que fui llamada, ¿no? Que 3 temporadas de True Detective se dedicaron en cuerpo y alma a la exploración de la experiencia masculina.
Y lo hicieron muy bien. Y eso no es un problema. Cuando Nick Pizzolatto es hombre y es un profundo entendedor de la naturaleza masculina. Y hizo 3 temporadas con un chorro de episodios cada una sobre la experiencia, los deseos, los temores, las fijaciones masculinas. Y lo hizo muy bien. Creo que no queda mucho que decir en ese ámbito. Entonces, ya habiendo cubierto todo ese territorio, pues parece una manera interesante de decir, bueno, ¿qué pasa con la experiencia femenina? Entonces, no sé a quién más, llamaron a varios cineastas a preguntar qué harían con True Detective y tomaron esta. Y mi propuesta, naturalmente, es qué tanto conservando el sabor y la sensación y el mood de esa primera temporada se puede hacer, porque si lo haces bien, te libera el que puedan ser mujeres, puedan ser en el Ártico, pueda ser de noche, pueda hacer lo que quieras. Exacto. Y me fui por eso. Exacto. Y creo que es una cosa muy orgánica, ¿no? Porque no se ve forzada y no cumple con estas cuotas de género, que es lo importante. Sí. El saber que los pueblos originarios van a estar representados ahí en una pantalla global me parece súper importante. Lo es, y una cosa muy importante de decir es que, tal como lo dijiste tú, Ivette, es orgánico. No es que yo, sentada en mi casa, dijera voy a hacer una serie sobre representación o sobre temas femeninos, sino yo quería hacer una historia que fuera un misterio de asesinatos, que fuera en el Ártico, que tuviera esos elementos, y naturalmente los detectives fueron mujeres, y naturalmente porque la historia lo pidió, porque sucede en el Ártico, los personajes, muchísimos de ellos, son inuits, porque el 70% de la población en estos pueblos es inuit. Entonces tienes que hacerlo parte de la historia, no puedes hacer una historia blanca o latina incluso, en un ambiente donde la mayoría de la población es inuit y no los pones en la historia. Entonces Exacto. todo sucedió de una manera orgánica, yo no lo dicté. Como siempre, gracias Ivette Salgado, grandes entrevistas. Y bueno, qué privilegio tenemos de poder tener cerca a mujeres así, que nos den tanto, no solo para el entretenimiento, sino tanto que pensar. Yo soy Susi Moscatel, esto es M2. Ya se estrenó el primer capítulo de esta temporada de True Detective y es cada semana, van a ser 6, HBO. Platicaremos mucho al respecto. Hasta pronto.